La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Yosef Yanossi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios Ante todo, la respuesta debe comenzar con la posición de la Iglesia. La posición del magisterio es positiva, es decir, los dicasterios para la doctrina de la fe y para la causa de los santos, ambos, afirmaron que los escritos de Luisa no contienen errores doctrinales. Sin embargo, hay dificultades en los escritos. No son dificultades doctrinales, sino dificultades gramaticales. Por ejemplo, cuando Dios se revela, se adapta a nuestra capacidad, como la Virgen María se adaptó a la capacidad de Santa Bernardita. La Virgen María no habló en francés a Bernardita, sino en un dialecto francés, porque Bernardita no hablaba francés normal, estándar, y la Virgen María se ha rebajado a su nivel. Lo mismo con Jesús y Luisa. Luisa conocía solamente el dialecto. Apuliano es una lengua imperfecta. Entonces, el dicasterio de la doctrina de la fe ha afirmado que la gramática presenta dificultades, no la doctrina, y por eso hoy hay en la Iglesia y fuera de la Iglesia críticos, personas que critican los escritos de Luisa. Es igualmente cierto que hay personas dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia que también critican al magisterio. Nosotros debemos concentrarnos en la posición de la Iglesia. No debemos escuchar el ruido, debemos eliminar el ruido y concentrarnos en la voz del magisterio. Porque Jesús nos dio la garantía. En el capítulo de Mateo, cuando le dijo a Pedro que sobre esta roca construirá mi iglesia,
y puertas de los infiernos no prevalecerán contra ella. Significa que la Iglesia no se desviará, no caerá en herejías. También el magisterio ha conferido a los escritos de Luisa los sellos de aprobación, el imprimatur y nihil obstat. No todos los escritos tienen esta aprobación, pero algunos escritos sí. Son aprobaciones magisteriales, lo que significa que en estos escritos no hay errores de moral y de fe. Ninguno de los escritos de Luisa ha sido condenado por el magisterio como los escritos de Faustina Kowalska, como los escritos de Rosmini han sido condenados. En 1938 los escritos no estaban condenados, estaban confiscados. Ninguno de los volúmenes ha sido condenado, ninguno, porque la Iglesia, cuando encuentra dificultades gramaticales, tiene el deber de intervenir y aclarar la interpretación de esta gramática. Por ejemplo, Jesús en el Nuevo Testamento dijo: yo y el Padre somos una sola cosa. Sin embargo, a nivel teológico se puede criticar esta frase. ¿Por qué no? Son una, son dos personas distintas. Jesús no ha especificado en qué sentido son una sola cosa. ¿Por qué no ha especificado esto? Porque si él dijera, somos una sola naturaleza, ellos no habrían entendido qué significa naturaleza. ¿Por qué la palabra naturaleza no fue explicada? Antes de los primeros concilios ecuménicos, como el concilio de Letrán, Calcedonia, Éfeso. Estos concilios han especificado qué significa naturaleza y persona. Por eso, también se podría criticar la Biblia por una gramática imperfecta. Por lo tanto, esto no debería escandalizarnos que haya dificultades en la gramática de Luisa. Entonces, la Iglesia tiene la preocupación de que la gente, al leer esta gramática imperfecta, malinterprete los escritos, y esta es una buena preocupación, es justificable porque algunas personas de hecho malinterpretan los escritos. No quiere decir que estas personas no sean de buena voluntad, de buena fe. No tienen un método y no tienen dirección. Necesitan que los sacerdotes les ayuden a no ir en contra de la enseñanza de la Iglesia, porque los sacerdotes están instruidos en teología y un laico podría interpretar algo sin saber, está en contra de la enseñanza de la Iglesia. Por lo tanto, en este caso, se requiere la intervención del magisterio. La Arquidiócesis de Trani ha afirmado que las virtudes de Luisa son heroicas y ha entregado al Vaticano esta posición de la arquidiócesis. Nadie, ni en Roma ni en Trani, ha dudado de la heroicidad de las virtudes de Luisa, porque Luisa ha obedecido en todo a las autoridades eclesiásticas, incluso en comer. Cuando el obispo le dijo que comiera un poco de comida, ella comió. Cuando el obispo le delegó un confesor, ella obedeció al confesor en todo. Cuando el Vaticano pidió tomar todos los libros sin resistencia, cuando el Vaticano le pidió
que entregara todos los libros, ella los entregó, sin resistencia. Por lo tanto, las virtudes no son, digamos, sospechosas. El problema es la gramática, sobre todo. Esta gramática hace, como dice el arzobispo actual de Trani, Ascenso, él dijo en una carta de marzo de 2020 que en los escritos de Luisa hay una gramática imperfecta y deficiente que hace que algunas frases sean ambiguas, confusas, lo cual puede llevar a malentendidos y errores de interpretación. Esta carta la puedes encontrar en internet con fecha 4 de marzo de 2020. Dice: en este documento no hay errores doctrinales. Entonces, el problema es la interpretación y la expresión gramatical de Luisa. Estos son los problemas. Y eso es todo. La divina voluntad. Se puede hacer y se puede vivir. Todos los santos de la historia de la Iglesia, digamos desde Noé o Elías hasta Juan el Bautista, hacían la voluntad de Dios perfectamente. Pero vivir en la voluntad divina es otra cosa. No podríamos saber esta distinción si Jesús no se la hubiera explicado a Luisa. Y Jesús le explica a Luisa esta distinción entre hacer mi voluntad y vivir en ella. Para hacerte entender un poco más de esta distinción, explico la definición según el magisterio de la palabra gracia y su importancia y su relevancia. Según la Enciclopedia Católica, es una ayuda habitual remota. Jesús, Dios nos ayuda de manera remota para que cuando hablamos, cuando caminamos, no es Dios quien actúa, somos nosotros, bajo la gracia de Dios, quienes hacemos estas cosas. Dios nos ayuda a distancia. Esta ayuda remota la llamamos gracia. La acción que realizamos nosotros es obra humana, no es obra de Dios. En cambio, en Jesús Cristo había, como se llama en teología, un acto teándrico, es decir, teos y andros, Dios y el hombre. Los actos de Jesús eran todos actos teándricos. Jesús le explica a Luisa que antes del pecado original, Adán y Eva, cuando actuaban, cuando operaban, era Dios quien operaba. En ellos, no ellos quienes operaban, los actos de Adán y Eva eran actos teándricos. Cuando Dios expulsó del jardín la naturaleza humana, perdió este acto teándrico, fue suspendido por 6.000 años. Ahora, con esta segunda Pentecostés, que comenzó a finales del siglo XIX, Dios está restaurando la naturaleza humana, este acto teándrico. Este es el significado de vivir en la divina voluntad, es decir, que Dios actúa en la naturaleza humana, haciéndonos hostias vivientes, tabernáculos vivientes. Estas expresiones se encuentran solo a partir de finales del siglo XIX, se encuentran en los escritos de Faustina Kowalska, Picareta, Dina Belanger de Quebec,
Martha Robin de Francia, Aníbola de Francia de Messina, Padre Pío de Pietralcina. Vera Grita, una mística de Savona, Italia, sierva de Dios. Y también Isabel de la Santísima Trinidad, Madre Teresa de Calcuta. Todos hablan de tabernáculos a la vista. Dios nos llama a ser tabernáculos vivientes, hostias vivientes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no se ha usado nunca en 2000 años de cristianismo? Es una nueva efusión del Espíritu Santo reservada para los últimos tiempos. Dios quiere actuar en nosotros haciéndonos hostias vivientes. Vivir en la divina voluntad significa dejarnos poseer por la obra divina, amorosa y misericordiosa de Dios. Si la persona permanece en estado de gracia, Dios opera en esa persona siempre. Mientras está durmiendo, Dios respira en su aliento. Mientras una persona habla, Dios habla a través de esa persona. Pero esto no quiere decir que todo lo que esa persona hace corresponde objetivamente a la voluntad de Dios. No, quiere decir que la intención corresponde a la voluntad de Dios, es decir, alabar a Dios hecha su voluntad, porque Dios mira ante todo la intención o la acción. Si la intención es hacer la voluntad de Dios o vivir, pero objetivamente no lo hago. Pero mi intención es buena, no es pecado. Sí, también el catecismo, también la Iglesia dice que si la persona deja que su conciencia sea formada por la Iglesia, se deja instruir por la Iglesia y luego busca consejo sobre cómo actuar de cierta manera y luego actúa. Sin embargo, a pesar de que hizo todo lo posible por informarse, por actuar según la voluntad de Dios, se da cuenta de que no he hecho lo que pretendía hacer. Refiero al diario en los escritos de Faustina Kowalska. 800. Un principio moral. Cuando no se sabe qué es mejor, hay que reflexionar y examinar y pedir consejo, porque no se puede actuar en la duda de la conciencia. En la incertidumbre, decirse a sí mismo: cualquier cosa que haga estaría bien hecha, tengo la intención de hacerla bien. Dios acepta lo que nosotros consideramos bueno, y Dios lo acepta y considera bueno. No preocuparse si después de algún tiempo aquellas cosas no resulten tan buenas. Dios mira la intención con la cual empezamos y según ella dará la recompensa. Es un principio al que debemos atenernos. Este es el significado. Dios mira primero la intención, luego la acción. Cuando recibimos la divina voluntad, no sofoca la voluntad humana, sino que la hace más activa, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, creó una manera para que cada uno de sus pensamientos, acciones y palabras dependieran completamente de la obra divina en ellos. Entonces la voluntad humana se volvía más meritoria, porque correspondía en todo a la voluntad de Dios. Y este es el triunfo de la voluntad humana, cuando se depende en todo de ese impulso primario divino de Dios. Hagamos una distinción
entre el conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva, antes de participar de este árbol del conocimiento del bien y del mal, vivían en la divina voluntad. Satanás los engañó, diciendo: mientras no sepan qué es el mal, los ojos permanecerán cerrados. Deben conocer el mal para juzgar por ustedes mismos qué es lo mejor. Tienen que conocer el mal para juzgar por ustedes mismos. Si no lo conoces, permaneces en la ignorancia. Te quedas en la ignorancia. Este es el engaño del maligno. Vivir en el conocimiento, solo del bien sin el mal, podría parecer una cierta ignorancia, pero en realidad no lo es. Es una liberación. La divina voluntad guía la voluntad humana por el camino del bien. Triunfa, se libera y también se realiza, se vuelve más activa. Yo he respondido al obispo de Colorado, ya le he respondido por escrito. Les comparto mi respuesta corrigiendo al obispo de Colorado, que se equivocó porque él fue en contra de la posición magisterial. ¿Por qué fue en contra? Porque el magisterio, como he dicho desde el principio, ha afirmado literalmente que no hay errores doctrinales en los escritos de Luisa. El obispo de Colorado dice que hay errores doctrinales serios en los escritos de Luisa, que están 100% en contra de la posición de la Iglesia. Entonces, ¿cómo se puede explicar esta posición del obispo de Colorado? En primer lugar, el obispo es joven, fue elevado al episcopado hace menos de 2 años, no tiene mucha experiencia, es un joven obispo, sin mucha experiencia. Sin embargo, respetamos la autoridad en cuanto a obispo, pero si un obispo o un sacerdote va en contra del magisterio, ya no representa la voz del magisterio y, lamentablemente, el obispo de Colorado, Golka, ha ido en contra del magisterio. No se puede hacer esto. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el Padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Yosef Yanossi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios confiar.